Cuando se habla de la Guerra de Malvinas, siempre se hace referencia, por supuesto, a los soldados ingleses y argentinos. De un lado, combatientes que estaban a priori mejor preparados. Del otro, una fuerza integrada en gran parte por jóvenes conscriptos. Se suele mencionar el conflicto político entre Leopoldo Galtieri y Margaret Thatcher, o el duelo aéreo entre los cazas Sea Harrier británicos y los Mirage 3 de la Fuerza Aérea Argentina. Pero como en toda guerra hay cuestiones de las que no se habla tanto por intereses de algunas de las partes o por lo que fuera. Nos referimos a los mitos, verdades a medias, rumores, temas que en su momento llegaron a las páginas de los diarios y que varios años después casi no se comentan. Uno de ellos es la supuesta presencia de soldados estadounidenses, de mercenarios, que lucharon contra los ingleses en favor de Argentina. Algo de lo que, como te podrás imaginar, hay versiones de todo tipo. Lo que sí es cierto, al menos, es que hubo combatientes británicos que afirmaron en aquella época haber capturado a francotiradores norteamericanos. Pero ¿qué sucedió luego con estas afirmaciones? ¿Es verdad que mercenarios estadounidenses lucharon junto a los argentinos? ¿Cuál fue la respuesta oficial? Si quieres conocer la respuesta a todos estos interrogantes, quédate con nosotros y acompáñanos a explorar una de las polémicas curiosidades que ha dejado la Guerra de Malvinas. Incógnitas que nos llevarán hasta las mismísimas puertas de Scotland Yard. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Domingo 22 de agosto de 1982. En la tapa del histórico periódico británico The Observer hay una nota que llama la atención. Su título: Tropas de las Falklands vieron francotiradores estadounidenses. De acuerdo al diario, un paracaidista británico afirmó que entre los soldados capturados luego de la batalla de Monte London había varios norteamericanos. Las declaraciones pertenecientes al soldado raso Jeffrey Logan, de 20 años, integrante de la compañía B del tercer regimiento de paracaidistas, fueron aún más específicas. Dijo que muchos argentinos emprendieron la retirada cuando se produjo la avanzada final británica sobre el Monte London, pero que 2 snipers continuaron disparando hasta ser sobrepasados. Ambos vestían uniformes argentinos, pero hablaban un perfecto inglés con acento norteamericano e incluso poseían avanzados rifles de fabricación estadounidense. Nunca se supo más nada sobre qué había sucedido con ellos. Esa es tan solo una de las tantas versiones que existen de combatientes ingleses que aseveran haberse encontrado con sus pares estadounidenses peleando para el lado argentino. En el libro Excursión al infierno, del soldado de primera clase Vincent Bramley, este afirma que no solamente hay testimonios sobre la presencia y captura de efectivos estadounidenses en la Guerra de Malvinas, sino que también sobre su posterior fusilamiento. De acuerdo al relato de Bramley, las órdenes en su momento fueron de eliminar a los mercenarios y no dejar ni rastro de ellos, para no poner en aprietos al presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, y su postura diplomática pro-Inglaterra. Una tercera versión es la del historiador militar británico Ricky Phillips, quien ha afirmado públicamente que conoció a 2 veteranos marines norteamericanos, quienes le confirmaron que habían luchado como mercenarios en la batalla del Monte Tumbledown a favor de los argentinos. Según sus palabras, al ser identificados como estadounidenses, los soldados escoceses que los capturaron les salvaron la vida diciéndoles que tiraran sus pasaportes y se hicieran pasar por argentinos, porque había orden de ejecutar a los mercenarios yanquis. Pero ¿cuál fue la respuesta oficial en 1982 y en los años posteriores? Como podrás suponer, tanto desde el lado británico como estadounidense lo negaron todo. Es más, el lunes 23 de agosto de 1982, el propio Ministerio de Defensa de Estados Unidos emitió un comunicado en el que afirmaba lo siguiente: no tenemos conocimiento formal de un incidente de este tipo. Claramente, si hubiese ocurrido algo así, habríamos hecho algo. A esto, los funcionarios norteamericanos añadieron que en el Regimiento de Comandos de Asalto Aéreo 601 del Ejército Argentino había varios soldados que habían recibido educación estadounidense. Vale la pena agregar en este apartado que el gobierno del país sudamericano
También negó rotundamente haber contratado mercenarios durante la guerra. Años después, en 1993, una comisión de investigación de Scotland Yard arribó a la Argentina para iniciar las investigaciones sobre las diversas acusaciones de crímenes de guerra ocurridos durante el conflicto. Es que además del tema de los fusilamientos a mercenarios estadounidenses, circularon otras varias versiones de ejecuciones a prisioneros de guerra argentinos. Por supuesto, la Scotland Yard nunca encontró nada y las mencionadas denuncias continúan aún hoy, inmersas en una nebulosa de la que no mucha gente quiere hablar. No obstante, para retornar al tema de la presencia de soldados norteamericanos en las Islas Malvinas, otra versión muy arraigada, aunque contraria a las ya mencionadas, es que simplemente eran argentinos que sabían hablar bien inglés, ya sea por haber tenido la oportunidad de vivir en Estados Unidos antes del conflicto o por diversas cuestiones similares. Esto les había inculcado el acento norteamericano al hablar inglés, que fue lo que terminó por sorprender a los británicos. De hecho, es sabido que el inglés es un idioma que se les enseña en el colegio militar a los oficiales argentinos, principalmente para facilitar su rendimiento en misiones y ejercicios internacionales. Algo que tiene mucha lógica, ya que de otra manera les sería imposible trabajar con fuerzas angloparlantes, limitándose enormemente su aprendizaje. Sin embargo, su instrucción fue implementada de forma sistemática en el país justo después de la Guerra de Malvinas, debido a las dificultades de comunicación lingüística que se presentaron en combate. A raíz de esto, podemos decir que el argumento de que eran soldados que sabían hablar bien inglés perdía un poco de su fuerza. Si todo esto aún no era suficiente para, por lo menos, abrir la puerta a la duda de si hubo mercenarios extranjeros luchando para Argentina en el llamado conflicto del Atlántico Sur, mencionaremos uno más. Quizás el más convincente de todos, ya que se trata de información publicada en el Penguin News, el único periódico existente en las islas. En la 21ª entrega del por ese entonces rudimentario medio de comunicación, se hizo referencia a la historia de los mercenarios estadounidenses. Posteriormente, en una de las tantas cartas de lectores publicadas también por Penguin News, el 23 de julio de 1982 se hacía referencia al asunto. En ella, Tim Miller, un Falklander o Kelper, residente en The Nose Head, West Falklands, declara haber sido ingresado al buque hospital británico Uganda luego de un bombardeo. Allí estuvo internado junto a varios paracaidistas ingleses heridos en la batalla del Monte London, y absolutamente todos le confirmaron la existencia de los mercenarios norteamericanos. Escribe Miller: luego de capturar London, se enteraron de que un par de esos mercenarios habían sido tomados prisioneros como prueba y de que el resto habían sido ejecutados al no estar protegidos bajo la Convención de Ginebra. Los mercenarios eran principalmente estadounidenses y alemanes. Acto seguido, el autor de la carta deja entrever la posibilidad de que, al no haber aparecido nada en los medios de esta situación, los mercenarios capturados como prueba habrían seguido el mismo destino que sus compañeros, para no avergonzar a Estados Unidos y a Europa. El propio editor del periódico añade luego que a él también le habían hablado de mercenarios capturados, pero en el Monte Harriet, mientras que había piedad para los argentinos. Quizás no había mucha simpatía por aquellos que solo mataban por grandes cantidades de dinero, concluye. Llegando al final del video te preguntamos, ¿conocías esta historia? ¿Piensas que es mito o realidad? Déjanos tu comentario en la bandeja aquí debajo y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Gracias y hasta el próximo video.